Buenas noches, estimados amigos. Aquí estamos una vez más, solo como loco malo, porque Maresca desapareció. Maresca se lo tragó la estratosfera. No puede venir porque está tapado de exámenes. Parece mentira, un hombre a los 75 años está tapado de exámenes y cumple con cada una de las correcciones de los exámenes. Yo lo felicito a Silvio, lo felicito porque tiene una vocación docente poco común. Yo calculo que tampoco le pagan, pero bueno, él lo hace lo mismo porque le gusta. Y en general la filosofía se hace porque, como dice el italiano, perché me piace. Uno no hace filosofía porque le pagan. Bueno, dicho esto, y en el último programa que estuvimos hablando de Bolivia, yo quedé con un compromiso con los bolivianos, con estos hermanos que tenemos en el norte, que nosotros le decimos cholos, los cholos, que son los criollos del norte, así como nosotros somos gauchos, que somos los criollos del sur. Y los queremos entrañablemente, esto es así. No hay ningún roce, nada por el estilo. Este pequeño apunte que voy a dar ahora es sobre la filosofía en Bolivia. A eso me voy a ocupar. Porque después yo lo mando a algunos amigos de Europa y como no se sabe tanto de Bolivia y menos de la filosofía, me voy a ocupar de la filosofía en Bolivia y lo tengo por escrito. La necesidad queríamos completar. Los pensadores y el pensamiento boliviano es un tanto distinto al de sus vecinos. Los pensadores bolivianos no son tan europeos o imitan tanto el pensamiento europeo como podemos hacer los argentinos, los chilenos, los uruguayos, los brasileños. No digamos los paraguayos porque los paraguayos están aislados. Pero un día me voy a ocupar también de Paraguay, porque tengo cosas que decir de Paraguay. Claro, Bolivia no tiene un investigador como Rivera, que acaba de traducir hace unos años El ser y tiempo de Heidegger. Y había sido traducido por Gauss, allá por los años 40. Sin embargo, el chileno Rivera no le tuvo ningún miedo a Gauss. Hizo una excelente traducción del Ser y tiempo de Heidegger. No tienen ese tipo de investigador. No tienen investigadores como tenemos nosotros acá en Argentina, como Walton y Husserl. No tienen. Pero tienen otro tipo de pensamiento. Tampoco tienen pensadores nacionales como tenemos nosotros. El caso de Scalabrini, de Jauretche, de Torres, de Dol, de José María Rosa y de tantísimos otros. ¿Por qué no lo tienen? Porque en Bolivia la matriz ideológica es el marxismo. ¿Cómo pasa? La matriz ideológica de Chile es el marxismo. En Ecuador es el marxismo, en Colombia es el marxismo, en Venezuela es el marxismo, en Brasil es el marxismo y el positivismo, en Uruguay es el marxismo. La diferencia que hay con los argentinos es que por acá pasó el peronismo. Y esto no es política, esto es el peronismo que hizo. Será todo lo que quiera, pero es el avance en la conciencia propia, en la conciencia de la libertad. El peronismo logra, en las clases sociales, es decir, nosotros nos preferimos a nosotros mismos. El peronismo logra la preferencia de nosotros mismos, ni yanquis ni marxistas. Eso no lo pueden decir en Bolivia. No lo pueden decir en Ecuador, no lo pueden decir en Paraguay.
¿Por qué no lo pueden decir? Porque no pasó ese movimiento de masas, que nunca termina de pasar, por otra parte. El peronismo es un pasado que no pasa. Siempre está ahí, siempre está ahí. Ahora acaba de ganar las elecciones un peronismo descafeinado, un peronismo progresista, un peronismo que hará una revolución chavista light con Cristina y mi tocayo. Pero está. Eso no se da en Bolivia. Nosotros tenemos para el pensamiento boliviano dividimos en 3 etapas. La primera etapa, que va de 1909 a 1930. ¿Por qué ponemos 1909? Porque en 1909 hubo un hombre que se llamó Alcides Arguedas, que fue un miserable, un verdadero miserable boliviano, que escribió un libro que se llama Pueblo Enfermo, donde realizó la autodenigración del boliviano en forma terrible. En este pueblo enfermo, Arguedas dice, el ser del boliviano es doblez. Yo ante esto no tengo nada que decir. Arguedas, para mí, no existe. Le hago lo mismo que le hizo Melgarejo a la reina de Inglaterra. Cuando va el embajador de Inglaterra a Londres y le dice que Melgarejo lo ató en un burro, que primero lo puso en pedo, lo ató en un burro al revés y le hizo dar vuelta por la Plaza Murillo y se cagó encima y volvió todo cagado a la embajada y después lo deportó. Inglaterra, cuando vio esto, agarró el mapa y dice Bolivia, y lo trazó y dice no existe más. Eso hizo la reina de Inglaterra. ¿Cómo le contestó Melgarejo? Sacó el mapa Melgarejo de Europa para todas las escuelas de Bolivia, sin la isla de Inglaterra en el medio. Consigan ustedes el mapa Melgarejo. Conseguir un mapa Melgarejo es la gloria de cualquier persona que le encantan las cosas viejas, anticuario. Eso le contestó Melgarejo. Hizo un mapa de Europa que se hizo en Buenos Aires sin la isla de Inglaterra, ya que la reina inglesa había tachado Bolivia no existe más porque no tenía acceso al mar y los ingleses no tenían cómo atacarla. Fíjese qué interesante que es Bolivia. De modo que empiezo con el 1909 por este cretino que fue Alcides, este miserable que fue, este colonizado cultural que fue Alcides Arguedas. El primer gran pensador fue Fran Tamayo, 1879-1954, electo presidente de Bolivia en 1934. Nunca llegó a acceder porque no salió de su casa, que era su Torre de Marfil. Dice, si yo salgo de mi casa es porque voy a jurar como presidente. No juró como presidente y se quedó en su casa. Fue además un poeta solitario. Es el fundador de la corriente filosófica denominada mística de la tierra, que esto es lo fundamental en el pensamiento boliviano, la mística de la tierra, según la cual el paisaje, lo telúrico, tiene una especie de espíritu que actúa sobre el hombre, creando así formas de vida y tipos culturales adaptados al ambiente geográfico que los ha producido. La obra principal de Tamayo, lo dijimos en el video anterior, Creación de la Pedagogía Nacional, que es la colección de una serie de artículos que sacaba en el Diario de Bolivia. Voy a tomar un poco de té. Critica no solo el sistema pedagógico por simulador y ajeno a la realidad boliviana, sino que además sostiene que el indio
por el principio de suficiencia de sí, es la realidad esencial de Bolivia. Tamayo dice, lo importante es el indio, el Aymara. Esto es donde se funda Bolivia, en el Aymara. Realizó la más apasionada apología del indio y lanzó las mayores críticas al blanco del altiplano, no a todo el blanco, al blanco del altiplano boliviano. Y en este sentido algo de razón tiene. El blanco en el altiplano boliviano se dedicó a una sola cosa, la especulación y la minería. Y la minería, hemos dicho en el video anterior, que no deja absolutamente nada, más que pobreza y ruina. No hay que apostar nunca a la minería. Es un gravísimo error que cometen los estados. Su creación de la Pedagogía Nacional tuvo una reedición. La creación en 1944. ¿Quién la edita? El Movimiento Nacionalista Revolucionario de Paz Estenssoro, donde está como ideólogo Carlos Montenegro, que es el teórico del motín, del que hablamos en el video anterior. Y entonces sostiene que él hablaba muy bien alemán, ¿no? Frank Tamayo. Habrá que grabar en el pórtico de las escuelas no aceros sabios, sino aceros fuertes, como creía Goethe. Glaube den Leben, cree en la vida. Glaube dem Leben, cree en la vida. Es decir, quería ser hombre fuerte. El segundo pensador que encuentro en este periodo de 1909 es Prudencio Bustillo. Bueno, estos Bustillo vienen de prosapia de bolivianos, ¿no es cierto? Profesor universitario, abogado. Comenzó haciendo trabajos sobre Nietzsche y Bersón. Su obra más significativa, como abogado, obviamente, siempre es más abogado que otra cosa, Ensayo de una filosofía jurídica, pero denuncia los dogmas de la Revolución Francesa, de libertad e igualdad. Dice, estos dogmas nos han hecho un daño terrible. Tenemos que partir de otras realidades. Pues siendo válidos los conceptos, fueron interpretados erróneamente. Pero de todas maneras, Prudencio Bustillo no puede zafar de la tara marxista, que es lo que yo le dije de entrada, y socialista, con que están inficcionados todos. Digo bien, todos los pensadores bolivianos del siglo XX y XXI. Todos los pueblos irán adoptando las instituciones y los sistemas políticos del socialismo, dice Prudencio Bustillo. Pero critica los ideales de liberté, égalité et fraternité. El tercero de estos pensadores que yo encuentro en este periodo 1909-1930 es el historiador, novelista y poeta Jaime Mendoza, 1874-1930. Bueno, Mendoza es una referencia de todos, de Céspedes, de Montenegro, de Almaraz Paz, de Solís Rada, de todos. Quien se destacó en la defensa de la identidad boliviana en un libro Macizo Boliviano. El macizo boliviano, también llamado macizo de Charcas, según él, el macizo no solo modela a los hombres que viven en él, sino que era el sustento de la nacionalidad y fundamento de su cultura. Fue un sincero admirador del indio, al que había que adecuar, había que educar sin desarraigarlo. Él admira al indio, pero no hay que desarraigar, hay que educarlo ahí en su genius loci. El indio está adherido a la tierra como un matorral a la gleba. Cuando uno agarra un matorral, saca el matorral y saca la tierra también, ¿me entiendes? Este es él.
En este periodo, bueno, este es el primer periodo que yo encuentro del pensamiento filosófico, político de Bolivia, que estos tres autores destacables. Vamos a un corte y volvemos con la segunda parte. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Antes de empezar la segunda parte, tengo que hacer publicidad mía. Este es un nuevo libro mío, que si el director lo quiere enfocar bien, se titula Virtudes contra Deberes. Estoy buscando un editor. Si alguno de los que ve este canal, de las 50 personas que ven este video, 50, 100 personas más no hay, alguno es editor, que se comunique conmigo a ver si lo podemos editar y difundir. Es un trabajo sobre la ética aretaica, es decir, la ética de las virtudes, que es una polémica contemporánea en el campo de la ética, en el que tengo algún aporte de carácter original. Si encuentro, reitero, si hay algún editor que quiere editarlo, que se comunique conmigo a través del canal, a través de Facebook, de las 1000 cosas que hay para comunicarse. Segundo periodo. Con la Guerra del Chaco, 1932-1935, se consolida la corriente de pensamiento más genuina de Bolivia. Después de la guerra. Siempre la guerra genera ideas. Nosotros, hasta la guerra hispano-norteamericana de 1898, en Hispanoamérica, estábamos haciendo la siesta en orden a las ideas. Es la guerra la que despierta el espíritu crítico e intelectual. Es la guerra. Por eso Vargas Vilas, que era un socialista, en 1902 le dice a su mujer en Colombia: me voy a vivir entre los bárbaros, que eran los norteamericanos. A ver, ¿qué carajo piensa esta gente? Y está 2 años y escribe un libro que se llama Entre los bárbaros. Y después viene Gonzalo Saldumbide, el ecuatoriano, y después viene todo el resto, la playa de autores, Ugarte, etcétera, pues son posteriores, 6-7 años después. La Guerra del Chaco conmueve a Bolivia, porque todos ellos participan. Carlos Montenegro participa, Céspedes participa, todos participan en la guerra. Se consolida esta corriente, que encuentra los antecedentes, ¿dónde están? En Tamayo y en Mendoza. El primero de estos pensadores es Roberto Prudencio, 1899-1970, catedrático de Historia del Arte, miembro del Movimiento Nacionalista Revolucionario, que fue senador de ese movimiento. En el 39 crea la revista Collasuyo. Collasuyo, así se llamaba la parte sur de lo que es Bolivia, del territorio de los incas, ¿no? Collasuyo. En que durante 40 años mostró su dote de ensayista. Sufrió el exilio en Chile, nunca publicó un libro, Roberto Prudencio. Solo en forma póstuma se editaron
Ensayos literarios en el 76. Es uno de los pocos pensadores bolivianos críticos del marxismo. Uno, si no es el único, pensador boliviano crítico del marxismo, Roberto Prudencio. Del marxismo-leninismo. Es uno de los pocos pensadores. El objetivo fue extraer del estudio de la tierra y de las tradiciones el contenido espiritual que necesita Bolivia. El paisaje modifica al hombre, no solo en su estructura somática, sino sobre su psicología y sus condiciones socioeconómicas. Durante la República, el hombre boliviano ha perdido el contacto con la tierra. Acuérdense en aquella famosa frase de Montenegro que dice que el motín está cubierto por una leve capa del orden republicano, una leve capa. Por eso el motín fluye cada 2 por 3. La nacionalidad vive sujeta a las influencias extranjeras en la República. Sus manifestaciones ya no pertenecen a las energías telúricas del macizo andino, de aquello que hablaba Mendoza, el macizo andino, el macizo de Charcas. Esto es lo que le da el sentido profundo al ser boliviano. Y termina afirmando, el nuevo Colla, fíjense qué interesante, que ha de ser el criollo o cholo, dice él, y el mestizo indianizado, tiene que cumplir su fin histórico, que es el de forjar un nuevo ciclo cultural. Ahí dice Roberto Prudencio. Muchachos, bueno, basta. Indios, no hay más. Nosotros somos collas o mestizo indianizado, pero collas básicamente. Y tenemos que crear un nuevo ciclo cultural. Se terminó hacerse el indio. Nosotros somos collas y tenemos que comenzar un nuevo ciclo cultural. Miren qué interesante. Ya no es el indigenismo de Tamayo. ¿Me entienden? El segundo es Fernando Díez de Medina, que fue un hombre que vivió muchos años. Escritor, periodista, político, tuvo todas las cosas. Escribió muchísimo. Creó el pachacutismo. Pachacuti, ¿no? Movimiento político más allá del marxismo y del fascismo. Nueva síntesis política. Estudió mucho al poeta romántico misterioso Novalis, porque Novalis tiene rasgos de esotérico, ¿no? Su libro más logrado es Naijama, de 1951, donde los nevados, la sierra, se manifiestan como fuerzas sagradas, como dioses manifiestos. Y termina. Prefiero vivir entre mis indios apacibles, mis cholos levantiscos, mis blancos criollos todavía huraños, al frenesí transeuropeo. Es decir, me quedo acá. Ya grande publica un ensayo, Bolivia y su destino, en el año 62 llega a publicar. Hay en Díez de Medina, como en Prudencio, una búsqueda de una cultura de síntesis para Bolivia, pero arraigada en su genius loci, esto es, en su clima, suelo y paisaje. El tercero es Humberto Plaza, diplomático, profesor, es el más filósofo de los tres. Escribe un libro, El hombre como método, y en el 39, y se plantea el ser del boliviano. Para Plaza, el hombre universal no existe, existe el hombre situado aquí y ahora. Lo que América tiene que comenzar a entender es que no acabará por ser una cultura mientras no comience por tener una filosofía. Y esta filosofía será expresión de su modo de sentir, ver y pensar. En Plaza, digo yo, encontramos un antecedente directo de lo que después, en los años 70, será la filosofía de la liberación en su carácter nacional y popular. Es decir,
en plaza y un rescate de la singularidad americana, de la singularidad boliviana. El tercer periodo viene de 1970 al 2000. Llego al 2000 para no meterme estos últimos 20 años, que también alcanza, pero... Ya en el periodo anterior aparecieron en Bolivia buenos profesores de filosofía. Guillermo Francovich, que escribió Historia de Bolivia, Historia de Bolivia, era un profesor. Francovich, calculo que será de apellido polaco o checoslovaco. A la vez pasada me equivoqué cuando dije Minicelli, dije que era italiano, pido disculpas, es español, ¿no? Ese que era indigenista. Después está el español desterrado Augusto Pescador. Pescador fue un español que vino de la guerra, como Gauss. Gauss se fue a México, Eduardo Nicol se fue a México, etc. Bueno, este se vino a Bolivia, enseñó lógica y esas cosas. Vicente Donoso Torres, a lo que se suma Manfredo Ken Mercado, tiene una historia de la filosofía en América. Ken Mercado, un profesor, son todos profesores. José Antonio Holguín, que fue el único boliviano que en el Congreso de Filosofía del 49 presentó una comunicación. Pero en este periodo se destacan por sobre los filósofos del 70 al 2000, más que los filósofos, los pensadores políticos, como René Zabaleta Mercado, que escribió La Revolución Boliviana y la Cuestión del Poder, 64. Luis Tapia, Velocidad del Pluralismo. Marcelo Quiroga Santa Cruz, El saqueo de Bolivia. Hernando Sanabria Fernández, Gabriel García Moreno. Roberto Jordán Pando, De Bolívar a la Revolución Boliviana. Vicente Rajal, Sangre y Estaño. Augusto Céspedes, El presidente colgado por Villarroel. Sergio Almaraz Paz, Petróleo en Bolivia, que es un gran libro. Y sobre todos, en este periodo se destaca mi amigo Andrés Solís Rada, que nació en 1939 y murió en 2017, que fue abogado, dirigente sindical, de periodistas, profesor, político. Llegó a ser senador y diputado, fue ministro de Hidrocarburos con Evo Morales en el 2006. Después le escribí una carta a Evo Morales, te estás equivocando, una carta hermosísima, y renuncia, te estás equivocando, hermano, le dice. Pero se lo dice bien. Lo mismo que le dijo Lula a Evo Morales, ¿para qué fuiste a la cuarta reelección, mi amigo? Es un error. Y en el 2006 ya le estaba diciendo, te estás equivocando, con esa constitución plurinacional, con lo que nos cuesta hacer una nación. Queremos hacer una nación plurinacional, donde el criollo no está. Y los criollos somos la mayoría de los habitantes de América. ¿Me entiendes? Esta era la objeción. Yo viajé a Bolivia, estuve en Bolivia, estuve en el Senado, cené, almorcé, dormí, charlé con Solís Rada, charlé con los senadores, charlé con García Linera. No hablé con Evo porque no se dio la ocasión y ¿para qué voy a gastar pólvora en Chimango? Vamos a decir cómo es. Se le dijo, este fue Solís Rada. Qué pena grande. Como político fundó, junto con su compadre Palenque Avilés, Condepa, Conciencia de Patria, tenían un periódico. Yo escribí en ese periódico, se llamaba Presencia. Y Palenque murió en plena campaña. Se perdió la ocasión de hacer una revolución nacional boliviana de verdad. Se perdió con la muerte de Palenque Avilés. Conoció el movimiento, Solís Rada, el movimiento de la izquierda nacional, lo conoció a través del Colorado Ramos, siempre fue de la izquierda nacional. Lo más que le permitía a él salir del marxismo era la izquierda nacional del Colorado Ramos. Estuvo acá en Buenos Aires
dio una conferencia en la CGT que yo se la organicé para hacer un homenaje al Colorado Ramos, a la izquierda nacional, al socialismo criollo, hablando en plata. Pocos saben que Solís Rada fue en 1969 secretario de prensa del general Obando Candia, quien nacionalizó el petróleo y expropió la Gulf Oil Company y creó la primera fundación de estaño del país. Pero la izquierda cubana, a través de todo, revolteó a Candia, que estaba haciendo una revolución nacional. Lo voltean al general Obando y Candia a la izquierda cubana y ponen a Torres. Y Torres dura en el poder lo que un pedo en una canasta. Esta es la maldición de la izquierda, la cubanización de América. Se ve acá, en este acto de traición absoluta a las revoluciones nacionales. Su principal libro, Conciencia enclaustrada, de 1969, rescata el surgimiento de los movimientos indomestizos. Es decir, los movimientos cholos, los movimientos criollos, que él intentó integrar en Condepa. Como vemos, retoma las viejas tesis de Prudencio y de Díez de Medina de otorgarle centralidad política al criollo, al cholo, que es la base del nuevo movimiento patriótico. Propone el puerto de Hilo en Perú para los productos bolivianos y una Arica trinacional con solución fraterna. Esto es lo que yo puedo rescatar en una nota, la filosofía de Bolivia en el siglo XX. Muchas gracias.